El enigma de Frederick Valentic, desaparecido en el cielo australiano. El 21 de octubre de 1978. Un día cualquiera, un domingo por la tarde que se grabaría a fuego en la historia de la aviación y de los misterios inexplicables. Frederick Valentic, un joven y ambicioso piloto australiano de tan solo 20 años, se preparaba para un vuelo de entrenamiento rutinario. Su destino, la isla King, un pequeño punto de tierra en el inhóspito estrecho de Bass entre el continente australiano y Tasmania. Para Frederick, volar era más que una pasión. Era su futuro, su vocación. Tenía 150 horas de vuelo a sus espaldas, estaba cualificado para volar de noche y poseía un sólido conocimiento de las aeronaves, aunque en ocasiones había mostrado cierta falta de atención a los detalles. Quizás por ello, antes de despegar, se había asegurado de reportar su plan de vuelo, un procedimiento estándar que, sin saberlo, se convertiría en la única traza de su existencia. A las 6:19 de la tarde, Frederick despegó en su pequeña Cessna 182L. El objetivo era sencillo: recoger una carga de vieiras, un encargo que le permitiría sumar horas de vuelo y consolidar su experiencia. El viaje duraría poco más de una hora, y la oscuridad se cernía ya sobre el estrecho. La visibilidad era buena, el clima tranquilo. Nada en el horizonte sugería la pesadilla que estaba a punto de desatarse. A las 7:06 p.m., la voz de Frederick Valentic resonó en los auriculares de Steve Roby, el controlador de tráfico aéreo de Melbourne. La comunicación comenzó de forma rutinaria, pero rápidamente tomó un giro inquietante. Frederick, con una mezcla de asombro y creciente pavor, comenzó a describir un encuentro inexplicable. Informó de una aeronave grande, no identificada, que parecía estar jugando con él, acercándose y alejándose a una velocidad vertiginosa. No era un avión militar ni comercial, no tenía las luces de navegación reglamentarias. La describió como un objeto alargado, con 4 luces brillantes. Su tensión era palpable. El objeto no identificado se movía a una velocidad que desafiaba cualquier aeronave conocida en la época. Parecía estar orbitando por encima de su Cessna, en un inquietante baile aéreo. «No es un avión», dijo. «Es un avión inusual». Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de asombro y creciente pavor, marcaron el inicio del fin. Frederick describió cómo la nave parecía flotar y cómo su motor estaba empezando a fallar. Dijo que el objeto estaba directamente encima de él. Sus últimas palabras resonaron con desesperación. «Mi motor está tosiendo y está como burbujeando. Oh, oh». Luego, 17 segundos de silencio. Silencio absoluto. La comunicación se cortó abruptamente. Steve Roby intentó, una y otra vez, establecer contacto con el Cessna 182L, pero solo obtuvo... La reacción no se hizo esperar. De inmediato se inició una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Barcos y aviones peinaron la zona donde se había perdido el contacto. Se revisaron cada centímetro del mar y de la costa cercana. Pero, para asombro y frustración de todos, no se encontró ni el más mínimo rastro del Cessna ni de Frederick. Ni un solo trozo de escombros, ni una mancha de aceite. Nada. Era como si el avión y su piloto hubieran sido tragados por el cielo. La Marina Real Australiana y la Real Fuerza Aérea Australiana se unieron a la búsqueda, que duró días. Se entrevistó a testigos en tierra que afirmaron haber visto una luz verde brillante ascendiendo rápidamente desde el agua la noche de la desaparición, o luces extrañas en el cielo. Pero ninguna de estas observaciones pudo vincularse de manera concluyente con el destino de Valentic. La desaparición de Frederick Valentic se convirtió rápidamente en un caso de estudio, un rompecabezas sin piezas. Las teorías no tardaron en surgir, cada una más intrigante que la anterior. Algunos sugirieron que Valentic pudo haber orquestado su propia desaparición, pero no había antecedentes de problemas que indicaran un deseo de huir. Además, la grabación de su voz en los últimos minutos transmite genuino miedo y confusión. Otra hipótesis hablaba de desorientación espacial, donde el piloto pudo haber interpretado erróneamente las luces de su propio avión o de la costa. Sin embargo, su descripción detallada de una nave que lo sobrevolaba y jugaba con él
parece ir más allá de una simple ilusión óptica. Pudo haber sido otro avión militar o civil, que no fue detectado por el control de tráfico aéreo y que estuvo involucrado en un accidente no intencional con el Cessna. Si bien es una posibilidad remota, no explica la descripción de Valentich de una nave inusual y sin luces reglamentarias. Y si hubo una colisión, ¿por qué no se encontró rastro de ninguno de los dos aviones? Pero, sin duda, la teoría ovni es la que más ha capturado la imaginación del público. Las últimas palabras de Valentich, su descripción de una nave flotante y inusual, y la ausencia total de restos, se ajustan perfectamente a la narrativa de un encuentro con un objeto volador no identificado. Para muchos, Frederick Valentich no se estrelló, fue llevado. Finalmente, una pequeña posibilidad sugiere que pudo haber sido un meteorito brillante, o algún tipo de fenómeno atmosférico extremadamente raro. Sin embargo, la interacción descrita por Valentich es difícil de conciliar con un simple evento natural. 47 años después, el caso de Frederick Valentich sigue siendo oficialmente un expediente sin resolver. La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia, que investigó el incidente, concluyó que la razón de la desaparición de la aeronave no pudo determinarse. Una conclusión que, lejos de cerrar el caso, lo mantuvo abierto para la especulación y el debate. La grabación de la voz de Valentich, un documento escalofriante de sus últimos momentos de comunicación, es un testimonio inquietante. Al escucharla, es difícil no sentir una punzada de escalofrío al imaginar lo que ese joven piloto pudo haber visto o experimentado en sus últimos instantes. El misterio de Frederick Valentich nos recuerda la inmensidad de nuestros cielos y la posibilidad, por remota que sea, de lo desconocido. Fue una desaparición que desafía la lógica, un piloto que se desvaneció en el aire, dejando tras de sí solo una pregunta persistente: ¿qué o quién se llevó a Frederick Valentich ese domingo de octubre de 1978? Un enigma que, quizás, nunca obtenga respuesta. El monstruo de Flatwood. La noche del 12 de septiembre de 1952 caía sobre Flatwoods, un pequeño y tranquilo pueblo en el corazón de Virginia Occidental. Una noche de esas en las que el cielo oscuro parece un lienzo perfecto para las estrellas y la vida rural transcurre sin sobresaltos. Pero esa noche, la paz se haría añicos por un suceso que marcaría a sus testigos de por vida y pasaría a la historia como uno de los encuentros más escalofriantes con lo inexplicable. Todo comenzó con una luz brillante y rojiza que surcó el cielo y pareció caer en picado, estrellándose contra las colinas cercanas. Eran alrededor de las 7:15 de la tarde. Un grupo de niños que jugaban al fútbol en el patio de la escuela local presenciaron el espectáculo. Entre ellos estaban los hermanos Edward y Fred May, de 13 y 12 años, y Tommy Hyer, de 10. La curiosidad, como suele ocurrir en estos relatos, fue más fuerte que el miedo. Corrieron a contárselo a Kathleen May, la madre de Edward y Fred, quien al principio se mostró escéptica, pero la insistencia de los niños y la visibilidad de la estela de humo que ahora se alzaba sobre las colinas les convencieron. Así, un peculiar grupo de exploradores se formó: Kathleen May, su hijo Edward y su amigo Tommy, Fred May, su hermano menor, y otros 3 niños, Neil Nunley, Jean Lemon y Ronnie Shaver. Acompañándoles, y quizás el único adulto con una verdadera capacidad de reacción, iba el perro de la familia Lemon. Armados solo con una linterna, se adentraron en el denso bosque. El aire se volvió pesado, la oscuridad se hacía más densa con cada paso. Un olor extraño y metálico, como azufre o metal quemado, comenzó a impregnar el ambiente, haciéndose cada vez más intenso a medida que se acercaban al lugar de la supuesta caída. El perro, por su parte, se negaba a avanzar, ladrando y gimiendo con un terror palpable. Al llegar a la cima de una colina, el terror los golpeó de lleno. Detrás de un gran roble, algo se alzaba, algo enorme. Jean Lemon, que iba al frente, se detuvo en seco y con su linterna
iluminó una figura. Lo que vieron les heló la sangre. Era una criatura imponente, de más de 3 metros de altura, con un cuerpo oscuro y un rostro indescriptible. Su cabeza, o lo que parecía ser su cabeza, tenía una forma extraña, como un as de picas o un corazón invertido. Y de ella sobresalían lo que parecían ser 2 grandes ojos brillantes que no parpadeaban. El cuerpo de la criatura era oscuro, casi indistinguible del entorno, y parecía cubierto por una especie de armadura o pliegues, y entonces comenzó a flotar. Se movía sin tocar el suelo, silbando, emitiendo un ruido metálico que resonaba en el silencio del bosque. El pánico se apoderó del grupo. Gritaron, tropezaron entre los árboles y corrieron de vuelta por donde habían venido, con la imagen de esa cosa grabada a fuego en sus mentes. La señora May, la única adulta, sufrió un ataque de nervios, incapaz de articular palabra, solo de balbucear era una cosa. Cuando finalmente lograron llegar a casa, todos los testigos, tanto niños como adultos, comenzaron a experimentar náuseas y vómitos, ardor en los ojos y la garganta. Estos síntomas persistieron durante días, atribuidos por algunos médicos a una exposición a algún tipo de gas o sustancia irritante. La noticia del incidente se propagó como la pólvora en la pequeña comunidad. El sheriff local, Robert Carr, y su ayudante, al escuchar los relatos, decidieron investigar la colina. Encontraron el mismo olor acre que describieron los testigos, y unas marcas extrañas en el suelo, como si algo grande y pesado hubiera aterrizado o descansado allí. Sin embargo, no había huellas de pies. La historia rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación y de investigadores de fenómenos anómalos. Las entrevistas a los testigos revelaron consistencias sorprendentes en sus descripciones. Aunque se trataba de niños y una mujer en estado de shock, sus relatos se alineaban en los detalles más extraños. La forma de la cabeza, el tamaño de la criatura, el olor, el sonido, la forma de moverse. A lo largo de los años, se han propuesto varias explicaciones racionales para este aterrador encuentro. La más popular sugiere que la luz brillante fue un meteoro y que la criatura era simplemente un búho grande, posado en una rama, cuyos ojos brillaban con el reflejo de la linterna. El olor podría haber sido de azufre del meteoro o incluso de la descomposición de la vegetación, y las náuseas, una reacción psicosomática al miedo extremo. Se argumentó que, en la oscuridad y el pánico, un búho común de Virginia, Great Horned Owl, podría haber sido confundido con una criatura gigante, especialmente si estaba posado en una rama alta, dando la impresión de un cuerpo grande y una cabeza extraña. Sin embargo, los defensores de la autenticidad del relato señalan la altura descrita por los testigos, la forma de la cabeza, el as de picas, el sonido de silbido y la capacidad de la criatura para flotar, algo que un búho no puede hacer. Además, ¿cómo explicarían las marcas en el suelo y el persistente olor? El caso del monstruo de Flatwoods sigue siendo uno de los encuentros ovni-criatura más intrigantes y controvertidos de la historia. A pesar de las explicaciones escépticas, el impacto en los testigos fue innegable, y la coherencia de sus relatos, aunque teñida por el terror, ha mantenido viva la leyenda. ¿Fue un fenómeno natural malinterpretado por mentes asustadas? ¿O fue, como creen muchos, un vislumbre aterrador de algo que escapa a nuestra comprensión, un ser de otro lugar, en una noche ordinaria en las colinas de Virginia Occidental? La respuesta se perdió en la oscuridad de ese 12 de septiembre de 1952, dejando solo una historia escalofriante de un encuentro que desafía cualquier lógica conocida. El asesino de los ojos brillantes. Era la década de 1930 en Cleveland, Ohio. Los ecos de la Gran Depresión aún resonaban, pero la ciudad intentaba recuperar su pulso. Sin embargo, una sombra más oscura y siniestra se cerniría sobre sus calles. Una pesadilla de carne y hueso que desafiaría a la policía, sembraría el terror y dejaría una cicatriz imborrable en la memoria de la ciudad.
Entre 1935 y 1938, Cleveland fue acechada por un monstruo, un asesino en serie cuyo sadismo y precisión quirúrgica le valieron apodos aterradores: el asesino de los ojos brillantes o el carnicero loco de Kingsbury Run. La pesadilla comenzó en septiembre de 1935, cuando dos jóvenes que exploraban la zona de Kingsbury Run, un barranco polvoriento y desolado al sureste de la ciudad, hicieron un descubrimiento macabro. Encontraron el torso desnudo de un hombre. Su cabeza había sido cortada con precisión y el cuerpo estaba desmembrado y eviscerado. No había sangre en la escena, lo que sugería que la víctima había sido asesinada y desangrada en otro lugar antes de ser abandonada allí. Esta sería la firma del asesino. Lo que siguió fue una serie de descubrimientos horripilantes que sumieron a Cleveland en un estado de pánico. Una tras otra, aparecían nuevas víctimas, la mayoría de ellas vagabundos o personas sin hogar que vivían en los campamentos de chabolas de Kingsbury Run. Siempre eran cuerpos desmembrados, a menudo decapitados. Las cabezas rara vez se encontraban, lo que hacía imposible la identificación de la mayoría de las víctimas. Los torsos, a menudo, mostraban signos de ser tratados con un químico para limpiar la sangre, o incluso de haber sido cocidos o tratados con cal. El asesino trabajaba con una precisión escalofriante, mostrando un conocimiento avanzado de la anatomía humana. Las víctimas eran una mezcla de hombres y mujeres, todos ellos personas vulnerables al margen de la sociedad. Esto hacía que su desaparición pasara desapercibida durante días o semanas, dándole al asesino un margen de tiempo crucial. La policía estaba en un callejón sin salida, no había testigos, no había motivo aparente, y el asesino era un fantasma. La presión sobre las autoridades era inmensa. En ese momento, el director de seguridad pública de Cleveland era Eliot Ness, el legendario agente federal, famoso por haber derribado a Al Capone y sus operaciones de contrabando. Ness, un hombre de acción y determinación, se puso al frente de la investigación, prometiendo a la ciudad que atraparía al carnicero. Él y su equipo se sumergieron en el caso, interrogando a miles de personas, peinando Kingsbury Run en busca. A pesar de la fama y la experiencia de Ness, el asesino parecía burlarse de ellos. Cada vez que la policía pensaba que estaba cerca, los crímenes cesaban por un tiempo, solo para reaparecer de la forma más brutal e inesperada. Hubo varios sospechosos principales. Uno de los más prominentes fue el Dr. Francis E. Sweeney, un médico con antecedentes psiquiátricos y una conexión con un hospital cercano. Sweeney fue interrogado intensamente por Ness, y muchos creen que era el asesino, pero nunca se le pudo vincular de forma concluyente con los crímenes, y debido a sus conexiones familiares influyentes, la presión política lo mantuvo fuera de la cárcel. Otro sospechoso fue Frank Dolezal, quien confesó bajo interrogatorio, pero luego se retractó y murió en la cárcel en circunstancias sospechosas. Se estima que el asesino de los ojos brillantes fue responsable de al menos 12 asesinatos canónicos, es decir, aquellos que la policía pudo vincular con la misma modus operandi distintiva. Sin embargo, muchos especulan que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, quizás hasta 20 o más, incluyendo casos no identificados o atribuidos a otros crímenes. Para 1938, los asesinatos cesaron tan misteriosamente como habían comenzado. El asesino, quien quiera que fuera, se desvaneció en la nada, dejando tras de sí un rastro de horror y un enigma sin resolver. A pesar de décadas de nuevas investigaciones, el uso de tecnología forense moderna e incluso la búsqueda de ADN, la verdadera identidad del carnicero de Cleveland sigue siendo un misterio. El caso del asesino de los ojos brillantes se mantiene como uno de los crímenes en serie sin resolver más brutales y desconcertantes en la historia de Estados Unidos. La figura de este depredador anónimo, que desmembró a sus víctimas con una frialdad quirúrgica en la oscuridad de Kingsbury Run,
continúa siendo un escalofriante recordatorio de los límites de la justicia y la persistencia de los secretos más oscuros. ¿Quién fue este monstruo? ¿Por qué se detuvo? Preguntas que siguen flotando en el aire de Cleveland, sin encontrar respuesta, dejando al carnicero de Kingsbury Run para siempre en el reino de lo inexplicable. El secuestro de los niños Beaumont. Era el 26 de enero de 1966, el Día de Australia, un día de sol, celebraciones y despreocupación en todo el país. En la ciudad de Adelaida el ambiente era festivo. Para la familia Beaumont, los niños Jane, de 9 años, Arna, de 7, y su pequeño hermano Grant, de 4, era un día de emoción. Su madre los preparó para una pequeña aventura: ir solos a la popular playa de Glenelg, a un corto trayecto en autobús. Era una época diferente, más inocente, donde los niños tenían libertad para moverse por la ciudad sin la sombra constante del peligro. Habían ido a la playa de esta manera muchas veces. Tenían que regresar a casa al mediodía. Sus padres los esperaban para comer. Pero ese día, la vida de la familia Beaumont y la percepción de seguridad de toda una nación cambiaría para siempre. Los niños salieron de su casa, subieron al autobús, llegaron a la playa, pero nunca regresaron. El mediodía llegó y pasó. Los minutos se convirtieron en horas y la preocupación de los padres, Jim y Nancy Beaumont, se transformó en una creciente desesperación. Cuando la tarde declinó sin rastro de sus hijos, dieron la alarma. Lo que se desencadenó a continuación fue una de las búsquedas policiales más masivas y extensas en la historia de Australia. Cientos de voluntarios se unieron a la policía para peinar la playa, las calles, los autobuses, cada rincón de Adelaida. El país entero contuvo la respiración, siguiendo las noticias con una angustia creciente. A medida que avanzaba la investigación, surgieron testigos. Varios reportaron haber visto a los niños en la playa ese día. Una de las piezas clave fue el testimonio de un hombre mayor que afirmó haber visto a los 3 hermanos en la playa alrededor de las 12:15 del mediodía. Estaban jugando cerca de él y de repente fueron vistos interactuando con un hombre alto y delgado, de complexión atlética, rubio y de unos 30 años. Se les vio riendo y aparentemente cómodos con él, algo inusual para los Beaumont, que habían sido criados para ser precavidos con extraños. La testigo también afirmó que vio al hombre ayudándoles a vestirse y que los niños se alejaron con él por la carretera, lo que sugiere que no tomaron el autobús de vuelta. Otras versiones indicaron que los niños compraron pasteles en una panadería cercana con billetes de 10 chelines, una cantidad de dinero que no tenían cuando salieron de casa, lo que insinuaba que el hombre podría haberles dado dinero. A pesar de los miles de testimonios, las búsquedas, las investigaciones y la intensa atención mediática, los niños Beaumont simplemente se desvanecieron. No se encontró ni un solo rastro de ellos, ni ropa, ni juguetes, ni ningún objeto personal. Era como si la tierra se los hubiera tragado. El caso generó un nivel de pánico social sin precedentes en Australia. Hasta ese momento, la idea de que los niños pudieran ser secuestrados por un desconocido era casi inconcebible en la relativamente segura sociedad australiana. El incidente de los Beaumont marcó un antes y un después, cambiando para siempre cómo los padres veían la seguridad de sus hijos y cómo los niños eran criados. Las puertas que antes estaban abiertas ahora se cerraron con llave, y la libertad que antes disfrutaban los más pequeños se vio drásticamente reducida. A lo largo de los años, el misterio se profundizó y las teorías se multiplicaron. Se ha especulado con todo, desde que fueron víctimas de un depredador solitario hasta que fueron secuestrados por una red criminal o incluso que pudieron haber huido, aunque esta última opción es altamente improbable, dada su edad y las circunstancias. Un sospechoso recurrente, aunque nunca acusado, ha sido Harry Phipps, un empresario local fallecido cuya descripción física encajaba con la del hombre visto con los niños, y que además tenía propiedades cerca de la playa de Glenelg. Su hijo David ha afirmado que su padre confesó estar involucrado en la desaparición de los niños, aunque estas declaraciones son controvertidas y nunca han llevado a una resolución del caso. Se han realizado excavaciones en propiedades relacionadas con Phipps, incluso en su antigua fábrica, pero sin éxito. También ha habido una serie de avistamientos falsos y pistas engañosas que han añadido capas de frustración al caso. Familias de todo el mundo
devastadas por la desaparición, se aferraron a cada pequeña esperanza, solo para que ésta se desvaneciera. Jim y Nancy Beaumont dedicaron el resto de sus vidas a la búsqueda de sus hijos, sufriendo el dolor inimaginable de una pérdida sin cierre. El secuestro de los niños Beaumont sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más famosos y dolorosos de Australia. Un enigma que ha resistido el paso de las décadas, la tecnología forense moderna y la tenacidad de los investigadores. ¿Qué les ocurrió a Jane, Arna y Grant ese soleado día de Australia? ¿Quién era el hombre con el que se les vio? La identidad del secuestrador y el destino de los niños Beaumont continúan siendo un misterio total, una herida abierta en el corazón de una nación que aún busca respuestas, esperando que, algún día, la verdad de lo que sucedió en Glenelg Beach en 1966 finalmente salga a la luz. El caso del hombre sonriente. Imagina por un momento que es 1968. La noche es profunda y oscura, y las calles del barrio de Fistown en Filadelfia están en silencio, apenas rotas por el murmullo lejano de la ciudad. Estás caminando solo, volviendo a casa, y de repente ves algo. Una figura solitaria en la distancia, bailando. Pero no es un baile normal. Es errático, extraño, casi como si la persona estuviera bajo algún tipo de trance. Tu curiosidad te obliga a mirar más de cerca, y entonces lo ves. Un hombre con una sonrisa desproporcionadamente ancha, una que parece estirarse más allá de los límites naturales, revelando unos dientes anormalmente grandes. Es el hombre sonriente, una figura que se convertiría en una de las leyendas urbanas más inquietantes y debatidas. Un misterio que, aunque no es un crimen en el sentido tradicional, ha aterrorizado a quienes se han topado con su historia. El relato principal de este enigmático encuentro proviene de un hombre que afirmaba haberlo presenciado de primera mano, una experiencia que lo dejó profundamente perturbado. Él describió cómo, en esa noche solitaria, vio a esta figura bailando sin música, sin lógica, en medio de la calle. La sonrisa no era de alegría, sino algo profundamente desconcertante, casi antinatural. Sus movimientos eran espasmódicos, impredecibles, una mezcla de danza y contorsión. Lo que hacía que este encuentro fuera aún más aterrador era su naturaleza interactiva. Si alguien, como este testigo, se atrevía a mirar al hombre sonriente por más de unos segundos, la figura cambiaba su patrón, dejaba de bailar y, con esa sonrisa inmutable y esos ojos fijos, comenzaba a caminar directamente hacia el observador, lenta, deliberadamente, sin romper el contacto visual, manteniendo esa mueca inquietante. No hablaba, no emitía ningún sonido más allá de su extraño baile. Solo avanzaba, con una presencia que helaba la sangre. El terror residía en la absoluta falta de motivo aparente. No había robo, no había agresión física. Solo la perturbación de esa sonrisa incesante, esa mirada fija y ese acercamiento implacable. ¿Qué quería? ¿Por qué se comportaba así? La gente que lo encontró huyó, presa del pánico, sin atreverse a mirar atrás. La experiencia dejaba una sensación persistente de malestar, de haber presenciado algo fundamentalmente incorrecto, algo que no encajaba en el orden natural de las cosas. La identidad del hombre sonriente nunca fue descubierta. Su propósito, si es que lo tenía, sigue siendo un enigma. Este no es un caso con un expediente policial, un culpable que buscar o una víctima de la que vengar. Es un misterio que habita en los rincones más oscuros de la mente, un testimonio del terror psicológico que puede inducir lo inexplicable. Con el tiempo, la historia del hombre sonriente de Fistown se ha difundido convirtiéndose en un tema recurrente en foros de Internet, podcasts de misterio y relatos de terror urbano. Y con esa difusión ha surgido el inevitable debate. ¿Fue un suceso real? ¿O es en cambio una leyenda urbana creada y embellecida con el tiempo? Un relato folclórico moderno diseñado para asustar y fascinar a partes iguales. Los escépticos argumentan que es muy probable que se trate de una historia fabricada o, en el mejor de los casos, de una exageración de un encuentro real con una persona con problemas mentales o bajo la influencia de alguna sustancia.
La mente humana en situaciones de miedo o confusión es capaz de distorsionar y magnificar los detalles, creando imágenes más aterradoras de lo que realmente sucedió. Una sonrisa normal podría parecer grotesca, bajo la luz tenue de la calle y el efecto del pánico. Sin embargo, para los que creen en su autenticidad, la persistencia de la historia y el impacto emocional que causa sugieren que hay algo más. La coherencia en la descripción de la sonrisa, los movimientos y el comportamiento, perturbador a lo largo de diferentes relatos, aunque a menudo con la misma fuente original, le dan una cualidad inquietante que la distingue de otras leyendas. Se preguntan qué tipo de persona podría comportarse de esa manera sin un objetivo claro más allá de sembrar el terror. Sea cual sea su origen, el hombre sonriente sigue siendo una inquietante historia de misterio sin explicación. Nos confronta con la idea de lo desconocido, lo anómalo, lo que se escapa de nuestras categorías de comprensión. Nos hace cuestionar qué otras figuras extrañas pueden acechar en las sombras de nuestras ciudades, en los límites de nuestra percepción. Y quizás, en el fondo, nos recuerda que el terror no siempre necesita sangre o un crimen. A veces una simple sonrisa, una mirada persistente en la oscuridad, es suficiente para congelarnos hasta los huesos.